capítulo 2. Ahí estaremos estudiando el día de hoy. Oseas capítulo 2, versículo 1 al 5. Oseas capítulo 2, versículo 1 al 5. Y podemos dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Decid a vuestros hermanos, Amén, y a vuestras hermanas, Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Amén. Dios Padre, las sagradas escrituras ya han sido leídas en este día del Señor. Te suplico, Señor, que sea de provecho. Te suplico, Dios mío, que por medio de tu amor y misericordia, tú puedas, Señor, por medio de tu gracia y de tu verdad, darnos la sabiduría, darnos el entendimiento para comprender, Señor, con claridad lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de tu palabra. Te suplico, Señor, y te ruego que por medio de esta palabra tan preciosa seamos alimentados, que por medio de esta palabra tan preciosa seamos reprendidos también, Señor, para poder ser llevados al arrepentimiento para vida. Te lo suplico, mi Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por favor de tomar asiento, amados en el Señor. Estamos, como usted bien lo sabe, estudiando el libro de Oseas, versículo a versículo. Hoy estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 5 de este capítulo 2. Antes haremos una síntesis de lo que hemos visto en el capítulo 1. Oseas, cuyo nombre es y significa salvación, tiene mucho que decirnos acerca del contenido de este libro. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel, era que era un pueblo infiel con su Dios. Y para eso, este hombre llamado Oseas, quien debe predicar en los tiempos de Jeroboam II, donde había mucha prosperidad material, pero una oscuridad en buscar a Dios. Y había una oscuridad porque este pueblo se había ido tras los ídolos y había adulterado el pacto con su Dios. Esta predicación se hizo vívida en la misma vida de Oseas, pues Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que en un futuro no muy lejano lo engañaría. Esta mujer se llama Gomer, y esta mujer se iría, después que se hayan casado, esta mujer se iría con otros hombres, ni siquiera con un hombre, se iría con otros hombres, cometiendo adulterio. Lo mismo que el pueblo de Israel hizo con su Dios. Recuerde que ellos hicieron tal como un matrimonio, hicieron un pacto. Y el pacto era de permanecer con su Dios. Pero este pueblo se fue tras los ídolos, tras sus amantes. Este adulterio que vivió en carne propia Oseas era lo que el mismo Señor estaba viviendo y experimentando con este pueblo que era infiel. Pero no solo eso, sino que también
dentro de los 3 hijos que le nacerían a esta mujer, de los cuales no tenemos la certeza y la claridad ni siquiera de si eran verdaderos hijos de Oseas. Oseas, con todo lo que pasó, ni siquiera él podría decir estos son mis hijos. Ni siquiera, no tiene la concepción de decir si son o no son sus hijos, porque su mujer se había entregado al adulterio. Y no solo eso, sino que eso la llevó a la misma prostitución. No era solamente que había caído en adulterio, sino que se entregó también a la prostitución. Estos 3 niños, del cual el primer hijo se llamaría Jezreel, porque este reino de Israel, un reino de tanta oscuridad desde que se dividió, este reino del norte había pasado por muchos reyes malignos. Y uno de ellos, al destruir la casa de Acab, derramó demasiada sangre. Y este hombre se llamaba Jehú, el cual después se transformó en un rey de Israel. Este Jehú viene en línea directa con Jeroboam II. Entonces por eso le dijo el Señor a Oseas, ponle a tu hijo Jezreel, porque voy a destruir a estos que derramaron sangre en Jezreel. Voy a destruir a la casa de Jehú y voy a cesar la casa de Israel. Profetizando así que en un tiempo más adelante el Señor traería este castigo de hacer que los asirios vinieran y devastaran el reino del norte. Tanto así que esas tribus, las cuales eran 10, se transformarían en las 10 tribus perdidas, que en los tiempos de Jesús solamente eran llamados samaritanos. Samaritanos en el sentido de personas mezcladas con otras naciones. La segunda hija que tuvo este hombre se debía llamar Lo-Ami, cuyo significado es no pueblo mío. Si hay algo que el Señor quería poner estos nombres en los hijos de Oseas, era para hacer testimonio también. ¿Cómo te llamas, pequeña? Le podría preguntar, ¿cierto? Anda una niña por ahí y le preguntan, ¿cómo te llamas, pequeña? Me llamo Lo-Ruhama. Y ellos, ¿cómo que harían? Te estás llamando no pueblo mío. Es una referencia directa a decir, ustedes ya no son mi pueblo. Ustedes ya no son mi pueblo. Y su tercera hijo se llamaría Lo-Ami, que significa, Lo-Ruhama significa no compadecida. Lo-Ami ahí significa no pueblo mío. Entonces, estos hijos de Oseas, cuando se les preguntara cómo se llamaban, estos niños iban a ser un testimonio vivo de los juicios que vendrían sobre Israel. Sería derribada la casa de su rey. El pueblo ya no sería pueblo de Dios. Y tampoco Dios tendría misericordia de ellos. Obviamente esto no sería algo final, sino que sería un desechamiento momentáneo que el Señor tendría con esta casa de Israel. Pero dentro de todo este juicio, el reino del sur sería salvado por el Señor, siendo el reino del sur Judá. Cuando vinieran los asirios no iban a poder destruir Judá porque el Señor iba a tener misericordia. Y dice el libro de Oseas capítulo 1 verso 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Haciendo alusión al futuro, cuando sería salvada aquella casa de Judá, cuando Ezequías estaba reinando de la mano de los asirios. Serían salvos no porque ellos fueron a la batalla, sino porque el Señor hizo que se mataran entre ellos mismos. Todas estas cosas se fueron cumpliendo. Pero uno podría decir, estas 10 tribus están perdidas. Estas 10 tribus ya no tienen salvación. Pero vemos que tenemos a un Dios misericordioso y clemente. Tenemos un Dios que aunque su amada le haya sido infiel, que aunque su amada se haya entregado a la prostitución, podría volver a tener misericordia de ella.
porque nuestro Dios es un Dios fiel al pacto. Y vemos esa fidelidad del pacto como el anterior domingo estuvimos estudiando, haciendo alusión al pacto abrahámico, del cual se dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ahí está haciendo alusión a Génesis 17, cuando se establece el pacto abrahámico, de que esta descendencia no iba a mermar, esta descendencia siempre se iba a estar incrementando. Y el lugar donde se les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: soy hijo del Dios viviente. Algo que el apóstol Pablo ya lo interpreta de manera correcta cuando los gentiles también son llamados a este pueblo. Es hermoso cómo el Señor vuelve a tener misericordia de su pueblo, pero ya no a este Israel étnico, sino al Israel de Dios. Muchos hoy en día están enfocados en el Israel étnico, en ese Israel material, poniendo banderas de Israel en sus cultos, otros defendiendo al presidente de Israel o al primer ministro. Pero déjeme decirle que el Israel de Dios son todos aquellos que por la fe son hijos de Abraham. Porque ¿dónde le sería contada descendencia? En Isaac te será llamada descendencia, es decir, en el hijo según la promesa de la fe. Por eso el justo vive por la fe. Y si usted y yo somos hijos de Abraham, lo somos por la fe. Porque no todo, dice el apóstol Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita. No todo el que viene del Israel étnico es un verdadero israelita, sino aquellos que por la fe alcanzan las promesas. Y se le hace una promesa en el verso 11 a este pueblo de Israel, en el cual este pueblo, que había estado dividido por mucho tiempo, desde los días de Roboam, se volvería a unir en uno. Se congregaría tanto el reino del sur y el reino del norte para ser regidos por un rey, siendo este rey el Mesías, siendo este rey el Cristo. Por eso ellos se imaginaron que el Señor vendría, no sé, cuando estaba Esdras, cuando estaba Nehemías, cuando estaba Zorobabel, hijo de Salatiel, estaba Josué. Ellos pensaban que ahí se iban a restablecer de nuevo. Pero se dieron cuenta que en esos días no todos los israelitas étnicos volvieron, ni las tribus perdidas se volvieron nuevamente a clarificar quiénes eran. Pero vemos que esto apuntaba más allá y apunta a la iglesia del Señor, al verdadero Israel, al verdadero pueblo de Dios, el cual está compuesto por judíos, gentiles, el cual está compuesto por israelitas y está compuesto por las demás naciones, siendo un solo pueblo, siendo una esposa, siendo una amada por medio de la fe. Y se dice: y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Es decir, este día de bendición, este día de siega, este día de cosecha sería grande, porque el Señor reuniría a este pueblo en un solo pueblo. ¿Y no es acaso lo que el Señor ha hecho? ¿No es acaso lo que Cristo ha cumplido, haciéndonos un solo pueblo, haciéndonos participantes de su cuerpo? Porque el cuerpo de Cristo es uno, la iglesia es una, Israel, el pueblo de Dios, es uno, que son todos aquellos que por la fe han sido salvos. En ese contexto entra Oseas capítulo 2. Por eso, si no consideramos el título, porque es bueno a veces considerar los capítulos y versículos, es bueno considerar también los títulos que salen en la Biblia, pero déjeme decirle que estos no son inspirados. La Biblia en el original no tiene capítulos ni versículos, no tiene tampoco títulos. Y a veces es complejo cuando uno va a estudiar la Biblia y creer que el texto terminó en el versículo 11. Si se fija, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama pertenecen al contexto anterior. Porque le está diciendo a aquellos que al principio se les dijo: no, mi pueblo, no me voy a compadecer de ustedes, ahora me voy a compadecer de ustedes. Ahora ustedes van a ser un pueblo mío.
¿Te fijas cómo es bueno cuando estamos estudiando la Biblia no solo reflejarnos y dejarnos guiar por los capítulos, porque muchas veces hay versículos que pertenecen al otro contexto? Entonces ahí es donde se les dice, se les da una esperanza a este pueblo de Dios, de que si en algún momento fue llamado no amada, ahora va a ser llamado amada. Si en algún momento el Señor le dijo, yo no voy a tener misericordia de ustedes, el Señor iba a tener misericordia nuevamente de ellos. Por eso este juicio, este apartamiento de Dios de su pueblo, iba a ser un apartamiento solamente temporal. No iba a ser definitivo, porque nuestro Dios es misericordioso y clemente. Nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Si Él hubiese querido destruirnos a nosotros mismos, no lo hubiera hecho. Si Él quisiese, pudiera matarnos ahora mismo, pero Él no lo ha hecho. Si Él tan solo quitara su cuidado por un momento, ni siquiera nosotros podríamos estar aquí sentados. Pero si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, muramos, somos del Señor, somos de nuestro Dios. Entonces este decir, este anuncio, es estar diciéndoles al pueblo de Dios, el Señor va a volver a tener misericordia de ustedes. El Señor se va a volver a compadecer de ustedes. El Señor les va a decir, ustedes, sí, ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. A través de la historia de Oseas, Dios va de manera paralela explicando y anunciando los pecados del pueblo del pacto y el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Se nos pareciera decir aquí, en este capítulo 2, recuerden que todo esto es un contexto, se está hablando de la historia de Oseas, de lo que él está viviendo con su esposa, de lo que él está viviendo con sus hijos, y a la vez se está hablando de lo que el pueblo de Dios le ha hecho al Señor y lo que los hijos de este pueblo están haciendo al Señor. Entonces, en primer lugar, debemos identificar los personajes. En la primera historia, en la historia principal, está Oseas, quien es el esposo, Gomer, quien es la esposa, y están los tres hijos. En el contexto profético está el Señor, que es el esposo, está la esposa, que en este caso vendría a ser Israel, y están los hijos, los cuales son el pueblo mismo. Entonces el Señor aquí le está diciendo que este pueblo, que el Señor iba a tener misericordia nuevamente de su pueblo. O sea que el pueblo debía también contemplar la misericordia del Señor. Por eso no en vano Reina Valera le puso este título, el amor de Jehová hacia un pueblo infiel. Este pueblo es infiel, así como fue infiel la mujer de Oseas. Considerando eso, vemos, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que la esposa de Oseas, Gomer, se fue de la casa. Se fue adulterando el pacto, o sea, cometiendo adulterio, y aparte de eso, se entregó a la prostitución. No solo la engañó con una persona, sino se entregó a la misma prostitución y dejó a Oseas con los niños, que ni siquiera él sabía si eran de él o no eran de él. En ese contexto entra. Entonces se le hace un llamado a este pueblo, ustedes son mi pueblo. A la gente que componía este pueblo, no a la nación, porque la nación ya estaba corrompida, la nación se había apartado, como la esposa de Oseas se había apartado. El verso 2 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. La palabra fornicación aquí debe ser entendida como prostitución, en el original es prostitución. Entonces esta mujer se entregó a la prostitución y se entregó a los muchos adulterios. Ellos debían decirle,
debían hacer un llamado al tribunal a su madre. Porque no crea que hoy en día solamente estamos civilizados. En los tiempos de Oseas también estaba eso. Cuando una madre se iba de la casa y hacía adulterio, o un padre hacía esto, ¿a dónde se debía llevar? Al tribunal. Por eso la palabra del Señor aquí habla de contender. En el original, contender significa emprendan una acción legal en el tribunal. Eso está diciendo, en otras palabras simples, contender. Emprendan una acción legal ante el tribunal contra vuestra madre. Porque vuestra madre los ha dejado botados. Porque vuestra madre se ha entregado a la fornicación, a la prostitución. Porque vuestra madre se ha entregado al adulterio. Y ellos han quebrantado el pacto. Aquí Oseas se ha mantenido fiel al pacto, porque cuando se casó con su mujer, cuando contrajo matrimonio, hicieron un pacto de que iban a estar para siempre juntos. Hicieron un pacto de que nada nos iba a separar. Hicieron un pacto de que solamente la muerte era lo único que podía destruir esto. Pero esta mujer no cumplió el pacto. Le fue infiel y se fue. Por eso con propiedad dice Oseas, y a la vez dice el Señor, ella no es mi mujer. Ella legalmente no es mi mujer. Ella, legalmente yo no soy su marido. Porque ella se entregó a la prostitución. Porque ella se entregó a su adulterio, se entregó al rompimiento del pacto. Esta mujer no solo cometió adulterio, sino que también se entregó a la prostitución. Así también el pueblo no solo quebrantó el pacto en aquel adulterio espiritual, sino que también se prostituyó con otros dioses. No sé si recuerda un estudio que tuvimos hace unos años atrás acerca de los 10 mandamientos, cuando dice no cometerás adulterio. Nos dimos cuenta que eso aplica tanto en el adulterio físico como también en el espiritual. Cuando quebrantamos el pacto contra nuestro Dios, cuando nosotros también le fallamos al Señor. Eso también, recuerde que hay pacto aquí, hay un nuevo pacto que tenemos con el Señor. Y nosotros no podemos irnos a otros dioses. No podemos, porque estaríamos quebrantando ese pacto, estaríamos cometiendo ese adulterio espiritual. Veamos lo que Israel hacía y cómo quebrantaba ese pacto espiritual en el libro de Ezequiel. Está ahí casi al ladito. Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel, capítulo 23. El adúltero pueblo de Israel. Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron, es decir, se prostituyeron en Egipto, en su juventud se prostituyeron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Ahola y Aholiba significa tabernáculo de ella, mi tabernáculo. Eso significa mi habitación, con quien él estaba, ¿cierto? Matrimonio. Entonces, ¿quiénes son en este caso, en esta profecía? Ahola es Samaria, Aholiba era Jerusalén. Y aquí empieza a hablar en sentido profético acerca de lo que había cometido Israel, y dice así: y Ahola cometió fornicación, es decir, prostitución, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores,
y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Puede notar aquí la prostitución espiritual que hizo este pueblo? Contaminándose con las costumbres de las demás naciones. ¿Por qué no puede existir eso en el pueblo de Dios? Nótese que en el Antiguo Testamento ya se había prohibido a los hijos de Israel que se mezclasen con las demás naciones, porque al hacerlo creaban un yugo desigual, lo cual traía desgracia al pueblo, porque ya los descendientes ya no serían apegados a las leyes y a las normas de Dios, sino que tendrían dos leyes ya. Tendrían dos tipos de costumbres, los cuales se transformaban ya en un adulterio, porque al final le pasa lo que le sucedió a Salomón. ¿Y qué le sucedió a Salomón? Si lo recuerdan, se contaminó con las demás mujeres y ellas contaminaron su corazón, trayéndolo y llevando su corazón a la misma idolatría. Saltémonos al verso 36, Ezequiel 23, 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y las denunciaréis sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Entonces el adulterio que estaba cometiendo este pueblo era tremendo, hermano. Era tremendo. Porque el Señor que ellos tenían había sido tan fiel con ellos. Los sacó primeramente de Egipto. Les dio una tierra prometida. Les dio muchas bendiciones a ellos para que pudieran ser prosperados en todo lo que tuvieran. Pero cuando empezaron a ser infieles al pacto de Dios, trajeron la destrucción. Tal como un matrimonio, cuando se comete aquel adulterio, es destruido. Y no se trae bendición con ese proceder, sino que se trae maldición. Así también, cuando se quebranta el pacto con Dios, no piense que va a traer bendición a su vida. Va a traer maldición a esta vida. Verso 3. Volvamos a Oseas capítulo 2, verso 3. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Si bien nosotros no entendemos lo que, quizás si leemos rápido esto, no entendemos a qué está haciendo alusión, pero aquí nuevamente está hablando de una resolución que se da en un tribunal. ¿Y qué sucede cuando en un matrimonio se quebranta el pacto? Se dividen. Y así, en el tiempo antiguo, ¿qué es lo que se hacía con esta mujer que era sorprendida, o un hombre que era sorprendido después de haber cometido adulterio y haberse entregado a la prostitución? Era este proceder. Era ser despojada. Era ser desnudada delante de todo el pueblo. Y la haga como un desierto. Es decir, la deje en la calle. La deje sin nada. Porque perdió todo lo que tenía con su Señor. Perdió todos sus bienes, perdió todo. Vamos a ver esto que con más profundidad se explica en Ezequiel 16. Vamos a Ezequiel 16. Ezequiel 16, 35. Ezequiel 16, 35. Mire lo que dice la Escritura. Ezequiel 16, verso
35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y le descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejaré desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, te apiedrarán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en pestilencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Aquí se entrelaza la ley, ¿cierto?, que se tenía en contra de los rameras, con lo que Israel estaba viviendo, en este caso Jerusalén, en su adulterio espiritual. ¿Y qué se debía hacer cuando una persona era sorprendida en la prostitución? Debía reunirse todo el pueblo, desnudar a esta mujer por completo, sacarle todas las cosas de valor, dejarla ahí como nació, luego tomar piedras y con esa ira de Dios apedrearla hasta morir. Ese era el castigo. Pero ya que conocemos el proceder, nos damos cuenta aquí la misericordia, ¿no? Porque se llega hasta un cierto punto, ¿no? Si se fija lo que dice aquí, verso 3 de Oseas capítulo 2, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como en el día que nació, le haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¿Te das cuenta que solamente se le desnuda, se le despoja, pero no se le mata? Es decir, el Señor le quitaría todas sus pertenencias, le quitaría todas las cosas, pero aún habría misericordia. Porque Él, pudiendo por la ley matarla, y aquí hacemos un paréntesis, muchas veces hemos tomado el texto de Mateo para decir lo único que puede disolver un matrimonio es el adulterio, ¿cierto? Pero si estudiamos profundamente, eso se fue dado en un contexto judío, ellos que tenían la ley. ¿Y por qué se disolvía el matrimonio ahí? Se disolvía porque a esa mujer había que darle muerte, a ese hombre había que darle muerte, y ahí el matrimonio se disolvía, ¿me entiendes? Porque si alguien era sorprendido en adulterio, ¿qué le tenía que pasar? Por eso el Señor dice, solamente se puede disolver un matrimonio a causa de la fornicación, a causa de que alguien lo engañe con otra persona. Porque a esa persona, ¿qué le iban a hacer? Apedrearla hasta matar. Hoy en nuestros días no es así, no se mata al adúltero. Por eso es importante también que hagamos conciencia en eso también. Pero aquí el Señor, y Oseas, en su vivencia, tiene misericordia. Solamente quiere despojar a esta mujer. Solamente le quiere quitar todo lo que ha ganado, lo que le ha servido esta prostitución por la cual ha proseguido. Y aquí, con esta indignación, Oseas puede decir, y así como diría el Señor también, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Es como
sienta aquí lo que él ha sufrido. Su esposa lo ha abandonado. Ahora no sabe si estos hijos que tiene son verdaderamente de él. Y él dice en esto: ya, yo no voy a tener misericordia de ti, no voy a tener misericordia de tus hijos tampoco, porque son hijos de prostitución. Aquí el profeta puede estar haciendo dos declaraciones. Una de ellas es que es posible que los hijos no sean de él, o el otro caso es que algunos de sus hijos sigan el proceder de su madre, es decir, se entreguen también a la prostitución. En ambos casos el pueblo de Israel obviamente califica con eso, porque cuando se mezclaban con otros pueblos hacían de sus hijos que no eran del Señor. Y si estando dentro del pueblo ellos se entregaban a la prostitución, también cometían el mismo pecado. Entonces, en ambos casos, estos hijos que estaban naciéndole, estos hijos que esta mujer tenía, eran hijos que estaban criados con esa mente. ¿Y acaso fue diferente con el pueblo de Israel? No fue diferente, porque el pueblo de Israel siguió en ese mismo proceder también. ¿Cómo se comportaba el pueblo? Si la nación era la esposa del Señor, los hijos de esta nación, ¿cómo se comportaban? ¿Le decían a sus reyes: no hagamos esto porque el Señor se va a enojar? No. Ellos seguían esta costumbre maligna. Ellos seguían esto de mezclarse con las demás naciones. Veamos el ejemplo en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Los hijos entregados a la prostitución. Jeremías capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. En Jeremías capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la habría despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Cómo era su fornicación? ¿Cómo era su prostitución? Sino entregarse a la idolatría. Tal así que Ezequiel decía que tomaban aún a estos niños y los tiraban al fuego como ofrenda a sus falsos dioses. No era algo que causaba indignación en Dios, así como causaría indignación en un hombre o en una mujer la cual fuera engañada por su esposo o por su esposa. Sería una decepción, sería un dolor, pero muy grande. Y ese dolor que estaba experimentando Oseas debía reflejar ese dolor que estaba experimentando el mismo Señor por este pueblo del cual Él le había dado tanto. Pero este pueblo había sido tan infiel y su Señor había sido tan fiel con Él. Verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi aceite y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué es lo que querían lograr? ¿O a qué le estaban dando gracias? Recuerde que tanto esta mujer lo que quería tener más cosas. Quizás con Oseas no tenía los grandes lujos que ella quería. Por eso se entregó a la prostitución, para poder obtener cosas que con Oseas no iba a obtener. Pero en este caso no se puede decir lo mismo. El Señor, el pueblo de Israel tenía todo. Pero cuando empiezan a quebrantar el pacto, es ahí cuando le empieza a faltar. Y cuando en alguna manera son engañados por una cierta bendición que viene a sus vidas, ellos piensan: me está yendo bien haciendo esto.
que ellos se vuelvan a la prostitución, que ellos se vuelvan a la idolatría. Quizás están diciendo, yo me siento bien haciendo esto, y todo lo que tengo, todas estas cosas que he logrado, lo he logrado gracias a eso. Le están quitando mérito al pacto que tienen con su Dios. Se están despreciando el pacto y todo lo que el Señor les había dado a ellos. Porque su madre se prostituyó, se deshonró y se fue tras sus amantes, que le daban pan, aceite, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas. Veamos lo que dice Isaías capítulo 1, verso 21. Isaías capítulo 1, versículo 21. Porque sin lugar a dudas, así como un hombre o una mujer que son engañados por su esposo o por su esposa, sienten esa decepción, sienten ese dolor, así también el Señor se llena de ira y de indignación en contra de esta infidelidad. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ello la causa de la viuda. Esta ciudad se había transformado en una ciudad infiel. Esta ciudad fiel se había transformado en una ramera. Esta ciudad fiel se había transformado en alguien que ya no respetaba a su Dios, en alguien que despreciaba a su Señor, en alguien que podía decir que ya ni siquiera le hace falta el Señor. Qué tristeza es cuando nos comportamos de una manera tan despectiva con nuestro Dios. Qué tristeza es cuando nos presentamos delante del Señor como si no nos importara. Qué terrible es cuando doblamos nuestras rodillas y solamente decimos cosas que ni siquiera estamos sintiendo. Qué terrible es eso, hermano. Pero esta ciudad fiel se había transformado en ramera. Esta ciudad llena de justicia se había transformado ahora en homicida, llena de corrupción. Vamos a Jeremías 44, porque ellos pensaron y llegaron a tal punto que se les pasó por su mente que la idolatría y este adulterio y esta prostitución espiritual les traería más ganancias que estar con el Señor. Jeremías 44, 17 dice así. Jeremías 44, 17. Jeremías 44, 17. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿A qué punto había llamado este pueblo? A pensar que al servir a la idolatría le iba a salir mejor. Pero ellos debían hacer memoria no a lo que sus padres recientemente habían hecho, que era entregarse a la idolatría. Ellos tenían que hacer memoria a la ley de Moisés. Y si ellos permanecían en el pacto, ¿qué es lo que iban a recibir? Bendiciones. Ellos iban a ser bendecidos por permanecer en el pacto. Pero si ellos se alejaban del pacto, ¿qué iba a venir? Maldiciones. Entonces ellos decían, si yo, desde que le estoy
haciendo a estos ídolos, prendiendo el incienso a la reina del cielo, ahora me está yendo bien, pero dejo de hacer eso y me va mal. ¿No se ha encontrado así con personas que dicen, es que yo desde que voy a pagar manda siempre me ha ido bien? No, es que yo desde que le prendí velita tal, esto tal, siempre me ha ido bien. Y si dejo de hacer eso, como que me empieza a ir mal. ¿Acaso ese no es el engaño de Satanás? ¿Acaso ese no es el engaño del enemigo, que lo único que quiere es hundirnos en la idolatría y el pecado? Pero ¿qué es más fácil, entregarnos a un ídolo mudo y ciego que entregarnos al Dios vivo? Porque al entregarnos al Dios vivo, Él, como la palabra lo dice, Él al estar vivo, Él ve lo que hacemos siempre. No podemos ir y cegar o taparle la vista a un mono de yeso, por ejemplo, que no puede hacer nada. A un falso Dios que no puede hacer nada. Pero nosotros servimos al Dios vivo. Y después, ¿por qué nos va mal? ¿Acaso no es por nuestro pecado? ¿Acaso no es por nuestra falta de gratitud? ¿Acaso no es por nuestra falta de amor a nuestro Señor? Porque el amor que le debemos al Señor no es cualquier amor. Se dice de Él que debemos amarle de todo nuestro corazón. No puede haber nada más importante que Dios en nuestros corazones. Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Que Dios sea, hermanos y hermanas, lo más importante en nuestras vidas. Pero no pensemos que al entregarnos a la idolatría nos va a ir mejor. No pensemos que por entregarnos a la inmundicia de la prostitución espiritual nos va a ir mejor. Porque eso en el final va a traer solamente destrucción. Qué tristeza cuando el adulterio espiritual contra Dios es cometido. Él nos da tanto por sola misericordia y gracia, pero la infidelidad pareciera ser más atractiva. La felicidad y la paz vacía, al ser más fácil de alcanzar, desvía el corazón de los hombres a la apostasía. Así como un adúltero al pensar en la mujer ajena, así como el adúltero, la mujer adúltera al pensar en el hombre ajeno, pareciera que es más atractivo eso. Pareciera ser algo que al ser tan fácil de alcanzar, trae alguna felicidad momentánea, trae alguna paz momentánea, trae alguna pasión desenfrenada. Pero, ¿cuál es su resultado? ¿Qué resultado tiene serle infiel a nuestra esposa? ¿Qué resultado tiene serle infiel ustedes, hermanas, a sus esposos? ¿Y qué resultado trae el serle infiel a nuestro Señor? Si Él ha sido tan grande para con nosotros, si Él ha sido tan maravilloso y misericordioso y clemente para con nosotros. Vamos a Ezequiel 16 para recordar nuestra miseria, que nuestros corazones sean apartados de la apostasía por pretender que fuera del Señor, fuera de la fe, fuera de la palabra nos va a ir bien. Ezequiel 16. Cada vez que quiera entregarse a estas cosas, piense en su miseria. Piense de dónde le rescató el Señor. Ezequiel 16:1. Ezequiel 16:1. Ezequiel 16:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén de sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste.
Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre, entre las naciones, a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. ¿No es acaso esta nuestra historia, hermano? Cuando nacimos en este mundo sin el Señor y sin esperanza, nacimos en un estado de miseria. Quizás con los ojos físicos no podemos contemplar estas cosas, pero al ser transformados por el Espíritu Santo podemos ver a dónde iba nuestra vida, a dónde íbamos a terminar sin el Señor, a dónde íbamos a llegar sin nuestro Salvador. Pero Él, por sola gracia, pasando por ahí, nos miró la miseria en la cual nos hallábamos, nos lavó, nos limpió, nos purificó y nos ha dado tantas cosas, porque Él ha puesto su nombre sobre nosotros. ¿Cómo hemos de despreciar a un Dios que ha sido tan fiel para con nosotros? ¿Cómo hemos de despreciar a un Señor que nos ha dado una vida que traspasa la vida terrenal? La vida terrenal solamente está compuesta por 60, 70, 80, 90, hasta 100 años. Pero la vida que el Señor nos promete es una vida eterna. Y esa vida eterna ya la ha dado a cada uno de sus hijos. Y le ha dado un lugar donde ya no existirá el llanto, donde ya no existirá la amargura, donde ya no existirá la muerte, donde no existirá el dolor, donde no existirán todas estas preocupaciones de esta tierra. Le ha dado una vida nueva. ¿Cómo hemos de apartarnos de nuestro Dios? Cuando su corazón quiera ser cargado al adulterio espiritual, recuerde de dónde has caído y arrepintámonos. Acordémonos de dónde el Señor nos ha sacado y cuánto Él ha sido con nosotros. Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Que el Señor nos ayude y guarde nuestros corazones. El pueblo sacado de la miseria y con tanta bendición de Dios se olvida de Él y se muestra con infidelidad. El Señor dice acerca de su pueblo Israel: crié hijos y los engrandecí. Y cuando ellos estaban ahí grandes, ¿saben lo que hicieron? En vez de darle gracias, se rebelaron. Si hay algo que le podemos pedir al Señor esta tarde: guárdanos, oh mi Dios, de ser un pueblo infiel. Guarda nuestro corazón para que podamos servirte con fidelidad. Que el Señor nos guarde de fallarle. No podemos levantar la mano y decir cuánto no le van a fallar al Señor hoy día. No podemos hacerlo. No está de nosotros hacerlo esto. Pero si hay algo que debe ser nuestra oración: Señor, guarda mi corazón
para no alejarme de tus mandamientos. Señor, guarda mi corazón para no mostrarme infiel, porque tú has sido fiel y me has dado esperanza. Oremos. Dios Padre, nos has mirado en nuestra miseria. Has considerado, Señor, nuestra bajeza, pero aún así nos has mirado con tus ojos de amor y de gracia. No había nada atractivo en nosotros, ni nada que te pudiésemos dar, Señor, pero por tu sola gracia y misericordia hemos podido ser participantes de una esperanza tan viva y tan preciosa. Oh Dios de mi salvación, guarde el corazón de cada uno de nosotros para que no se vaya tras la apostasía, para que no se vaya tras la infidelidad. Porque si no fuéramos en la apostasía, eso quisiera decir que nunca fuimos de Él y que mejor le hubiese sido no haberlo conocido. Y si por debilidad, Dios amado, somos entregados a nuestras pasiones y por descuidar, oh Señor, estos dones que nos has dado, somos entregados, Señor, a la miseria y revolcarnos en nuestra inmundicia. Oh Señor, permítenos, cual hijo pródigo, volver a la casa de nuestro Padre, que podamos por medio de la prueba y la aflicción volver a la casa de nuestro Padre y decir: oh, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Guarde también nuestros matrimonios, Señor, del adulterio. Permítanos, Señor, reconocer lo hermoso que tú has hecho en nosotros, de unirnos, Señor, de unir a cada esposo con cada esposa, porque lo que el Señor unió, el hombre no lo debe separar. Por amor de tu nombre, ayúdanos a ser pacientes como tú, Señor, lo eres. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, a mostrarnos penitentes, mostrarnos, Señor, arrepentidos de cuando hemos fallado contra ti. Traiga por medio de su Espíritu Santo convicción de pecado. Traiga sobre nosotros, Señor, ese deseo de serle fiel a aquel que con tanto amor nos ha rescatado de nuestra miseria. Te suplico, Señor, que en esta semana que hemos comenzado, en este día del Señor, que esta semana que viene podamos servirte para tu gloria. Guárdanos, Señor, de todo mal, guárdanos de todo pecado, guárdanos, Señor, para poder servirte con alegría y con sencillez de corazón. Guarda también el regreso de cada uno de nosotros a nuestros hogares. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y que tengan una muy buena semana. Amén.